Marco Tulio Cicerón afirmó que el dinero era el nervio de la guerra. Y el dinero siempre ha provenido de los impuestos, y los impuestos de la producción y del comercio. ¿Qué hubiera sido de Roma sin sus comerciantes? El comercio de Roma. Los barcos de los mercaderes no solamente albergaban mercancía en su seno, también portaban ideas. Esos barcos extendieron esas ideas filosóficas, religiosas, estéticas, políticas a lo largo de todo el Mediterráneo. Y es que desde siempre los mercaderes fueron los mejores embajadores de toda civilización. Aunque desde el Paleolítico ya se practicaba un protocomercio, es a finales del Neolítico y durante el Calcolítico cuando nacen las grandes rutas comerciales y el comercio a gran escala. Y para ello los ríos fueron ejes absolutamente fundamentales. Por ejemplo, el Nilo, donde me encuentro, unió el corazón de África con el Mediterráneo. Estas grandes rutas que unían África, Asia y Europa se extenderían a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo. Los testimonios de comercio más antiguos se encuentran allí donde hay escritura. Mesopotamia y Egipto son los primeros lugares con datos fiables de intercambios comerciales documentados por escrito. A pesar de ello, el registro arqueológico demuestra que el intercambio de materias y productos entre regiones distantes es mucho más antiguo. El caso egipcio puede servir de paradigma para el Mediterráneo, teniendo en cuenta que se ha encontrado cerámica micénica en más de 50 yacimientos egipcios. El comercio fue muy importante en la antigüedad. El mundo egipcio fue importador y exportador de muchos bienes. El Nilo fue una gran arteria comercial. Sin embargo, fueron los fenicios los que se conoce que navegaban a lo largo y ancho del Mediterráneo. ¿Fueron los egipcios un pueblo marinero por el Mediterráneo y comerciante? ¿Hubo naves egipcias que iban a diversos puertos o se vendían las mercancías en el propio puerto egipcio y eran otros comerciantes los que se las llevaban? Tenemos inscripciones de la Cuarta Dinastía, en época de Senefru, que nos dicen que envió 40 barcos hacia Biblos, Líbano, para traer canela. Esto también ocurría en los tiempos de Kefren. Solo hay que mirar los barcos tallados en las paredes de algunos monumentos. Venían del Líbano. Estos barcos han sido trasladados al Gran Museo. Serán expuestos en el Gran Museo, que se abrirá el próximo año. En el Imperio Nuevo había importantes rutas de navegación hacia Nubia por el Nilo y hacia el Mediterráneo, y tenemos testimonios de ello. También conocemos una gran batalla marítima ocurrida en los tiempos de Merenta, en la que los egipcios se comportaron como buenos marineros en el Nilo y en el Mediterráneo. No debemos perder de vista el mundo minoico. Los cretenses aparecen en los anales de Tutmosis III como gentes de Keftiu, transportando maderas nobles, probablemente como tributo al gran faraón. Plinio el Viejo aseguró en su Historia Natural que el valor de las importaciones en Roma, provenientes de China, India y Arabia, ascendían a la cantidad de 100 millones de sestercios, y que el valor de estas mercancías se multiplicaba por 100 en los mercados de Roma. Por tanto, el destino del comercio internacional en Roma era el termómetro de la salud del imperio. Eso exigía grandes despliegues militares muy costosos. Pero el comercio de lujo era solo para las clases adineradas, aunque también hubo comercio a otra escala. En el viejo Mediterráneo se navegó y comerció desde la prehistoria. Tenemos constancia de canoas del Neolítico y aquí vemos una curiosa réplica de un barco del bronce. Pero fue en el mundo romano cuando el comercio alcanzó mayor intensidad y una dimensión global si cabe. Y entre las rutas comerciales destaca con luz propia la ruta de la seda, que finalizaría en estas ciudades del Asia Menor. Y es que Roma fue una gran consumidora de productos de lujo, de seda, especias y otra mercancía ornamental.
La producción de salazones fue habitual para todos los romanos, su consumo cotidiano. Era un producto sanitariamente seguro, algo que en la época era muy inusual. La gastronomía romana se está convirtiendo en un polo de atracción. En algunos lugares, como esta finca de Puerto Real en Cádiz, se organizan cursos prácticos. Algunas empresas se dedican actualmente a la producción de alimentos y bebidas con fórmula original romana. Aceite, vino y sobre todo el famoso garum son las estrellas del panorama. Vamos a seguir la pista a los grandes productos del comercio, viajando a algunos de sus centros de producción. La agricultura fue el primer elemento del comercio en Roma, y al igual que el aceite provenía de la Bética, el cereal lo hacía de Sicilia y de Egipto. Tengo a mi espalda el fértil, el ubérrimo Valle del Nilo, de cuya entraña provenía el grano que se reservaba para las legiones. Sicilia es un universo. Su paisaje se explica por sí mismo y otorga naturaleza al carácter de sus hombres y mujeres. Si se quiere conocer la historia del Mediterráneo, hay que venir a Sicilia. Un paseo por lo que fue la Magna Grecia, por ejemplo, en Agrigento, nos da una idea de sus pasados esplendores y de la gran capacidad osmótica del Mediterráneo para que los pueblos se instalaran en espacios diferentes a los de sus orígenes genuinos. La movilidad es la más humana de nuestras características. Sicilia es también, además de pasados esplendores, mar, sal y pesca. Cerca de Trapani, la Atunara de Bonaglia nos acerca a esta forma milenaria de explotación marina. Parece oírse el ronqueo. Huele a mar. En el extremo sureste de Sicilia, Portopalo di Capo Pasero da razón cumplida de nuestra visita. En Sicilia y a las orillas del viejo Mediterráneo vamos a conocer una pesquería y una factoría de salazones, probablemente de las más antiguas del Mediterráneo, que además dirige un equipo de la Universidad de Cádiz. ¿Qué es exactamente donde estamos? Esto es lo que solemos llamar una aglomeración secundaria, o sea, no es una ciudad, pero tampoco es un yacimiento pequeño, donde se dedicaron a salar el atún y hacer salsas fermentadas de pescado, el famoso garum, durante prácticamente 1000 años. Arqueológicamente yo diría que es la más antigua. Empezó probablemente en el siglo V a.C., la Grecia clásica, y se mantuvo hasta la antigüedad tardía, hasta finales del siglo IV o inicios del siglo V. Y lo que nos interesa es estudiar pues qué pescaban, cómo pescaban, el tipo de artes de pesca, qué hacían con todas las capturas en estas instalaciones, en las fábricas de salazones, qué vendían, cómo lo vendían y a qué lugares llegaban. Estos productos, lo sabemos por las fuentes clásicas, lo consumía desde el emperador hasta los esclavos. Y aquí hay una de las fábricas de salazones de época helenística que la hemos documentado y se ha empezado a excavar, y te dejo con el profesor José Juan Díaz, también de la Universidad de Cádiz, para que te explique un poco. Gracias por recibirnos, ya te veo en plena faena, ¿no? Sí, aquí estamos trabajando, retomando las excavaciones de hace 2 años. Estas son probablemente las piletas más antiguas, ¿no? Efectivamente, son las piletas de la fase primera, que sería la fase greco-helenística, griega, del siglo V y IV a.C. Veo piletas de distinto tipo, ¿no? De Sí. una forma cuadrada, estas esféricas o semisféricas. Efectivamente, aquí lo importante de este yacimiento es eso, que conviven 2 tipologías que son únicas en el Mediterráneo. Piletas cuadradas, como las romanas, de muchos yacimientos, y sin embargo también piletas troncocónicas, que son únicas y solo hay aquí en Portopalo y en Bendícar, otro yacimiento que está cerca, y en Bailo Claudia. En España siempre nos jactamos de la fama del garum gaditano. Es realmente esa fama un poco de chauvinismo, porque aquí en Sicilia también hay garum, en otros puntos. ¿Se puede comparar en calidades? En los distintos puntos que tenemos, en cuanto sería la costa gaditana, la costa también atlántica marroquí actual, o después en el Mediterráneo central, la importancia que tiene es que va siguiendo la ruta del atún, del desove del atún. La importancia que tienen las salsas gaditanas, que es cuando el pescado aún está joven, y entonces las carnes son mejores. Aquí el pescado viene a desovar, pero todavía no ha desobado, con lo cual también son importantes. El yacimiento se extiende bajo el mar, bajo este mar cálido y transparente.
Desde aquí dentro, las cosas se ven de otra manera. Es la perspectiva del marinero que llega o que marcha. ¿Qué importancia real tuvo Sicilia para la economía romana del imperio? Sicilia, por la posición que ocupa en el centro del Mediterráneo, siempre ha desempeñado un papel importante desde un punto de vista comercial y social para todos los que pasaron por aquí, desde diferentes partes del Mediterráneo occidental y oriental. La producción en las fuentes literarias, por ejemplo en Cicerón, destaca a Sicilia como el gran granero de Roma. Y esto sucede especialmente a partir de la época helenística y luego a mediados de la época romana, cuando en Sicilia se especializan territorios y pueblos en producciones concretas. In diverse parti dell'isola. La región suroriental de Sicilia, desde Siracusa hacia Portopalo, al contrario que Agrigento, se convierte en el principal centro industrial para el procesamiento del atún, del pescado. Los hallazgos se han sucedido durante la campaña, obteniendo una gran cantidad de nuevos materiales arqueológicos, potencialmente con un gran valor informativo. ¿Qué esperáis encontrar aquí? Dalle anomalie che abbiamo ricavato, abbiamo capito che potrebbero esserci strutture. Las anomalías del georradar nos indican estructuras que se colocan casi paralelas a la línea de costa actual. Son grandes construcciones que parecen vinculadas a otras estructuras de servicio portuario. Por lo tanto, esperamos que también sean instalaciones, depósitos para almacenar materiales como las ánforas que atestiguan el comercio. Resulta evidente que para producir salazones es necesaria la sal. En el proyecto de Portopalo di Capo Passero encontramos unas salinas que están siendo investigadas por miembros del equipo a 1 kilómetro escaso de la playa. La producción de salsas y salazones se remonta a época griega en Portopalo. Básicamente ellos hacían dos tipos de productos. Hacían carne de pescado en salazón, que eso lo entendemos muy bien porque nosotros lo seguimos consumiendo, y luego hacían salsas de pescado fermentado, donde aprovechaban las partes no cárnicas del pescado, o sea, cogían pescado grande, lo despiezaban, lo fileteaban y todo lo demás, el raquis, las tripas, la sangre, lo metían en un sitio con sal. Y ahí estaba la clave, con aquellos ingredientes que interesara o que estuviesen disponibles. Eso es una línea emergente de investigación, que la llamamos los aromas del garum, que está empezando a dar bastante información y que además nos permite verificar que había muchos tipos de garum, con muchas calidades diferentes y con maneras de preparación que de aquí, de Portopalo, a cualquier otro lugar del Mediterráneo cambiaba muchísimo. ¿Crees que se ha conseguido realmente un aroma idéntico al que enamoró a aquellos emperadores? Nosotros desde la universidad hemos hecho estudios científicos, entonces no hemos recreado el garum, lo que hemos recreado ha sido el último garum que estaban fabricando en Pompeya en el año 79 cuando llega la erupción, que sepulta la ciudad, en la tienda que hemos excavado. ¿Ha cambiado la fauna marina de la época romana a la actualidad o básicamente es la misma? Ha cambiado, yo diría, poco. Lo que sí ha cambiado es el gusto de la sociedad por consumir determinadas especies. Los romanos inventaron la acuicultura y sorpresivamente las especies que ellos criaban en vivero son prácticamente las mismas que hoy en día compramos en el mercado. Baelo Claudia, en Tarifa, Cádiz, es una ciudad marítima romana de Canon. El acceso de cualquier flota era sencillo. Su actividad económica principal era la producción de salazones y salsas. Tras varias campañas de excavación, el conocimiento de los residuos pesqueros y marisqueros ha aumentado considerablemente. El bagaje sobre el tipo de salsas y de salazones que se preparaba en cada una de las zonas de la ciudad ha crecido en idéntica proporción. Durante la última campaña,
los restos de erizo han llamado la atención de los arqueólogos. La preparación del garum tenía un proceso específico, como puede verse en esta exposición. La industria de salazones era capital para el comercio en Roma. El aporte de sal diario se llevaba a cabo con los salazones. Se han encontrado ánforas con salazones hasta en la lejana Britania. En todos los cuarteles de las legiones descubiertos hasta el día de hoy, han sido excavadas ánforas de salazones. La producción de salazones en el sur de la península es habitual. Puede pensarse que la cría de peces en cautividad es una actividad moderna del siglo XX en adelante, pero lo cierto es que los romanos, especialmente los de las clases adineradas, cultivaron esta afición con interés y espíritu de superación. La moda, criticada por algunos escritores clásicos, de criar peces y mariscos en grandes villas marinas, fue lo más cool del siglo I después de Cristo. ¿Qué dificultades entraña la cría de peces en cautividad? Las dificultades serían, primero, conseguir que la calidad del agua sea igual o mejor que la que tiene en su medio natural. Hay varias formas de conseguir esto. La más fácil sería con un circuito abierto, o sea, cogemos agua, captamos agua del mar y va pasando por los tanques e interrumpidamente durante 24 horas renovamos el agua. Podría ser posible, pero en cuanto ya tenemos especies que no sean de aquí, del litoral, pues tenemos que trabajar con un circuito cerrado y ahí entra filtración mecánica, filtración biológica. Entonces se trata de mantener el equilibrio del agua en las mismas condiciones que las que tiene en su medio natural. No es fácil dependiendo de la especie. En el Cabo de Trafalgar, en Barbate, Cádiz, se han excavado restos arqueológicos que se remontan a la Edad del Cobre o el Neolítico. Este promontorio fue considerado un lugar sagrado, como se recoge en las crónicas de los autores latinos. En un lugar tan señalado, la Universidad de Cádiz está excavando una vila marítima. Es un yacimiento conocido historiográficamente, pero donde nunca antes se había excavado y que tiene la singularidad de ser la única villa romana de toda la antigua Bética donde hay instalaciones de acuicultura, una piscina, una pisquina, como llamaban los romanos, excavada en el intermareal, en el nivel geológico, donde los romanos criaban y engordaban pescados y moluscos. Es un modelo de explotación que los romanos desarrollaron sobre todo en la región de Nápoles, en la Campania, desde época tardorrepublicana, y que sabemos que exportaron a diversas regiones con ese proceso de colonización itálica y que llegó aquí a las costas de Baética. Hemos encontrado también unas piletas de salazones, aproximadamente 10 balsas de salazón, con restos de las conservas primarias que estaban siendo realizadas cuando se abandona el yacimiento, que es aproximadamente en época Julio-Claudia avanzada, en época de Claudio o de Nerón. Pero lo que sí sabemos es que a partir de ese momento da la impresión de que se trasladan a la playa, a los caños de Meca, que es donde hay una instalación productiva también muy grande y se han podido descubrir restos de un balneum, de unas instalaciones termales con un estado de conservación también insospechado. La existencia de este tipo de vilas en la península ibérica fue defendida en primer lugar por Manuel Olcina. Son villas muy lujosas, extremadamente lujosas y que tienen un elemento, que son los viveros romanos que forman parte de esas villas como grandes espacios acuáticos, como especie de grandes acuarios privados para el solaz del propietario sobre todo, para criar peces. Se está hablando de vivero asociado al ocio, el ejemplo de un acuario, no una piscifactoría, no para explotar recursos pesqueros. Sí, podía explotar recursos para un comercio, podemos decir, no muy extenso, no muy alejado de la zona, pero sobre todo es una piscifactoría para el consumo del propietario, y la literatura romana así lo dice, son los piscinari nobiles que decía Cicerón, que están más preocupados de sus peces que de los asuntos de Estado. En el Golfo de Nápoles, por ejemplo, hay muchísimas villas de estas con
piscifactorías que decía Barrón, creo que decía que eran más caros las piscifactorías que la propia villa. Y las villas asociadas a viveros marítimas de gran lujo solamente existen en Alicante y la de Cádiz que ha propuesto el profesor Darío Bernal. Pero el fenómeno está concentrado en Alicante: Calpe, Javea, Tosal de Manises, Campello. Son las 4 realmente concentradas. Y se ha confundido los viveros romanos relacionados con el garum. La Illeta de Banjets recoge como un palimpsesto la presencia de íberos, romanos y andalusíes. Constituye todavía hoy una poderosa fuente de atracción para el público. En época iberopúnica, lo que tenemos aquí es un gran emporio. Es un centro comercial impresionante, donde no solo están comerciando, también están haciendo una transformación de materias primas. Están fabricando ánforas para todos los productos transformados poderlos exportar. Y al mismo tiempo están importando productos del exterior. Es un momento puntual, como suele ser todos los momentos de habitación en la Illeta. La gente viene, aprovecha los recursos marinos, hace lo que tiene que hacer y después se busca un sitio más agradable para vivir. Aquí es como vivir en un barco. Hasta nuestros días nos han llegado 2 grupos de piscifactorías diferentes y nosotros suponemos que la ocupación en ese momento de la isla está precisamente regida por esas piscifactorías. Pero no solo el mar fue fuente para el comercio en Roma. Los minerales y los metales constituyeron un elemento esencial de la economía romana. Y la península ibérica fue una de las grandes exportadoras de oro, plata y bronce, como puede documentarse en yacimientos como el de Mulva Munigua. El valle del Guadalquivir fue clave para la salida de este mineral al mar, pero los barcos que bajaban el Guadalquivir no transportaban únicamente el preciado mineral. Los pasos de las legiones aún parecen reverberar cuando paseo por las calles de Roma, pero Roma fue mucho más que un inmenso poder político y militar. Roma también fue comercio, savia vivificadora de todo su imperio. Comerciantes pequeños, grandes, cercanos y lejanos tuvieron en la capital un corazón simbólico, que es este templo de Hércules, donde me encuentro. Los vestigios, en forma de ánforas, de los comerciantes romanos pueden verse en lugares como Narbona, en el sur de Francia, o la propia Roma. Dentro de los mercados de Trajano, en el corazón de los foros, una gran sala nos muestra los restos de ánforas de diferente procedencia y uso. El templo de Portuno fue financiado por los navegantes del río Tíber. La navegación fluvial tuvo una real importancia durante el imperio y al igual que unía el río Tíber a Roma con su puerto de Ostia, en la Bética el río Guadalquivir, antes Betis, sirvió de salida para los barcos cargados de las ánforas del preciado aceite. Me encuentro en el monte Testaccio, enclavado en el corazón de Roma. En verdad es una montaña, tiene una superficie de más de 2 campos de fútbol, una altura sobre la calle de 35 metros, es decir, un edificio de 10 plantas, y está compuesto por restos cerámicos, tiestos. ¿Qué es en verdad este monte Testaccio? Y para responder a estas y otras preguntas vamos a conversar con José Remesal, el mayor experto en la materia. Me siento en estos momentos en un lugar excepcional. Roma queda a nuestros pies, estamos en una montaña artificial porque se ven los tiestos. ¿Qué es el monte Testaccio? El monte Testaccio es un depósito exclusivo de tejos, de ánforas, de restos de ánforas que vinieron de la Bética, la gran mayoría, más o menos el 85%, durante los 3 primeros siglos del Imperio Romano. Y fueron tiradas aquí porque era un producto controlado por el Estado. Calculamos que aquí quedan los restos de unos 25 millones de ánforas. Cada ánfora traía 70 kilos. En la dieta mediterránea tradicional, el consumo de aceite es 1 kilo o 1 litro por persona y mes. Lo que queda todavía representaría la mitad de la dieta alimentaria de 1 millón de personas durante 250 años. Podemos saber la procedencia
de esas ánforas. Si vemos una botella de vino hoy, de cristal o de lo que sea, veremos que en el cristal hay unas marcas. Esas marcas duran tanto como el cristal, que esos son los sellos que los alfareros ponían en los lugares de producción de la ánfora. Después vemos que la botella tiene una etiqueta de papel. Los romanos, la etiqueta era escribir directamente sobre la ánfora. Anotaban la tara del vaso, el nombre del comerciante y el contenido neto. Y junto a esa información había una cuarta información que decía el distrito fiscal de donde venía, que eran los distritos de Hispalis, Sevilla, Astigi, Écija y Córdoba. Decían quiénes habían realizado la operación. Había la testificación de que realmente contenía lo que se había dicho antes y además se indicaba el año, con la datación consular, en las que se expedía la ánfora. ¿Cuál es la técnica constructiva? Porque podemos hablar casi de construcción de este monte. Una ánfora nuestra, que son grandotas, le rompían el puntal, la base, las llenaban de otros tejos y las alineaban, descargaban detrás, cuando habían llegado a esa altura, hacían otra línea encima, siempre un poquito retranqueada, de modo que se han formado muros con una inclinación más o menos de 45 grados. Y así han ido haciendo plataformas a conveniencia y en función de una lógica de construcción clarísima para ellos, para nosotros difícil de entrever. Resulta curioso que una montaña tan descomunal como este Tacho solo esté constituida por un tipo de cerámica que es el ánfora, y además el ánfora procedente de la Bética. Aquí vemos un asa, pues la boca del ánfora, el arranque del asa. Fueron tantas y durante tanto tiempo que tuvieron que ir apretándolas. Al principio los trozos eran más grandes y la densidad se estiman en unos 600 kilos metros cúbicos. Con el tiempo, y para que cupieran más, partían el ánfora en trozos más pequeños y alcanzaron entonces una densidad de 1000 kilos metros cúbicos. El monte Testacho estuvo activo durante al menos 250 años. ¿Y por qué cesó su uso? Pues hay dos teorías. Uno, la más funcional, que es sencillamente porque ya no cabían más, la montaña se había colmatado. Existe otra también, otra teoría, que apuntaría a que hubo un importante cambio de modelo de distribución y probablemente fiscal. Los sirios y los galos fueron los grandes agentes comerciales durante el imperio. Las redes comerciales romanas alcanzaron China, India y el corazón de África, como demuestra el aumento del tráfico del marfil. Adriano y Marco Aurelio enviaron embajadas comerciales a China, aunque no se logró un acuerdo permanente. En cambio, el comercio con India en la época dorada del imperio aumentó considerablemente. Las grandes ciudades comerciales del imperio fueron Éfeso, Alejandría, Gades, Arles y Narbona, entre otras. El comercio con el norte de Europa también creció. Roma, en época de Septimio Severo, construyó puentes en el Éufrates para combatir a los partos, grandes árbitros del comercio con Asia. La caída del imperio vino acompañada de un descenso de la actividad comercial. ¿O fue al revés?